Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Os doy la bienvenida a este breve espacio de la Escuela de Aprendizaje Un Mar de Terapias. Hoy, como bien sabéis, estamos aquí para hablar del equilibrio emocional. Y por eso nos acompaña Virginia Carro. Hola Virginia, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien, encantada de estar otra vez juntas. Me alegro mucho de estar aquí contigo de nuevo también. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el equilibrio emocional, de lo que son las emociones. Ujú. Vamos al final de esta sesión, que va a durar unos 40-45 minutos también, vamos a presentar el curso que Virginia acaba de abrir en la escuela, que precisamente es equilibrio emocional a través o desde la tradición oriental. Así que seguramente cuando empecéis a ver el curso, porque espero que os guste y que decidáis comprarlo y os va a encantar y os va a ayudar muchísimo para vuestra vida diaria, ya tendréis una idea de cómo es este mundo emocional y de cómo podemos empezar a transmutar esas emociones en lo que realmente necesitamos o en lo que realmente deseamos para nuestra vida y para la vida un poquito más equilibrada con el resto de las personas que nos acompañan. Así que vamos a empezar con un pequeño cuentecito que a mí me gusta muchísimo y que, aunque en principio es un cuento que se utiliza para hablar de otras cosillas que luego también vamos a comentar, a mí me parece que tiene mucho que ver con las emociones. Así que al final podremos comentar también un poquito qué es esto del mundo emocional y qué es esta variedad que tenemos de emociones, sobre todo nosotras las mujeres, y cómo podemos transmutarlas, equilibrarlas y cómo Virginia nos puede ayudar en ello también. Este cuentecito es un cuento que yo conocí por Alan Watts, un maestro zen, y él nos contaba que era un granjero que tenía un caballo y un hijo que era el que le ayudaba a trabajar en la granja, a cuidar de los animales. Y un día el caballo se escapó y todos sus vecinos venían y le decían, ay, qué pena, pobrecito, ay, qué mala suerte. Y el granjero, sí, es posible. Cuando al día siguiente apareció el caballo con una hermosísima yegua blanca, pues todos los vecinos vinieron a decirle al granjero, qué buena suerte, ahora no solamente tienes un caballo, sino que además tienes esta preciosa yegua blanca. Y el granjero decía, sí, es posible. A los pocos días, su hijo estaba paseando con la yegua, intentando enseñarla de cómo entrar, cómo salir, cómo pasear por la zona donde estaban allí el caballo y la yegua. Y su hijo se cayó, con la mala suerte de que se rompió una pierna. Cuando fueron al médico y volvió, le dijo que probablemente se quedaría cojo. Y todos los vecinos vinieron para decirle que, oh, qué mala suerte. Ahora tu hijo ya no va a poder montar y no va a poder ayudarte en las tareas. Y el granjero decía, sí, es posible. Pero al poco tiempo estalló una terrible guerra en aquel país. Y cuando vinieron a reclutar a los jóvenes, al hijo del granjero, no lo pudieron reclutar porque cuando vieron que era cojo se dieron cuenta de que no podría luchar. Y los vecinos vinieron a decirle al granjero, qué buena suerte, nuestros hijos todos se han ido y nos han dejado solos. Y sin embargo tú sigues teniendo aquí tu hijo para ayudarte. Y el granjero dijo, sí, es posible. Normalmente este cuentecito se utiliza para trabajar dentro del desarrollo personal la buena suerte, la mala suerte, que a veces no sabemos si realmente lo que nos ocurre puede ser una buena oportunidad para otra cosa, otra acción que podamos tomar en la vida. Y que no todo es malo ni todo es bueno, sino que todo lo que nos ocurre en la vida tiene ciertas consecuencias que pueden ser mejores, peores, pero que ocurren por algo y que todo tiene una oportunidad dentro de lo que ocurre. Pero a mí me gusta mucho este cuentecito también porque dentro de nosotros todo ese mundo emocional que vivimos también tiene mucho que ver con esto. A veces las emociones pensamos
que son buenas, que son malas, o jolines, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto siempre? ¿O por qué tengo yo que sentir esto? ¿O por qué me ocurre a mí y no a otra persona? ¿O a mí me gustaría no tener este tipo de emoción, no estar triste, o no enfadarme, o no? Y sin embargo, cada una de las emociones aparecen en un momento determinado porque ahí tienen que estar. Cada una de nuestras emociones tiene una función. Y por eso, igual que en este cuentecito, los vecinos van y le dicen al viejecito, al granjero, si tiene buena o mala suerte, cuando nosotras, las personas que trabajamos acompañando a otras, nos viene alguien y nos dice, es que yo, mi mundo emocional, es que no lo puedo gestionar. Una de nuestras tareas es precisamente el trabajar la aceptación de esas emociones. Pero bueno, eso dentro del equilibrio emocional es lo que Virginia nos va a contar en su curso. Así que Virginia, Sí, por mira, favor, cuéntanos un poquito. a mí de este cuento me gusta mucho rescatar varias cosas. Ujú. Primero que cuando nos sucede alguna situación en la vida, lo vemos como si fuera el fotograma de una película y valoramos solamente ese instante, pero realmente cuando el tiempo ha pasado, los ciclos han ido cambiando, podemos valorar aquel fotograma de la película en todo el contexto, pero en ese instante se convierte en lo más grande, en lo más importante, en lo que sucede, y no tenemos perspectiva como para poder valorarlo de otra manera, ¿no? Por eso cuando el granjero dice, puede ser. Y además me encanta el puede ser, porque es impossible is nothing. Puede ser, todo puede ser. Ujú. Primero, y luego no valorarlo solamente ahí, ¿no? Una de las cosas que vemos en el curso, aparte de ver un poco cómo van esas emociones, es cómo están nuestros filtros. Porque cuando yo evalúo lo que sucede, tengo que mirar como en una cámara, ¿no? ¿Qué filtro le he puesto? O como las fotos que ahora hacemos en el móvil. ¿Qué color, qué filtro le coloco para ver cómo lo veo? Si lo veo más brillante, más oscuro, más... Pues eso mismo pasa con nuestra forma de analizar las cosas, ¿no? Cómo las percibimos como un solo fotograma de la película y qué color le ponemos, qué tinte es el que adquiere. Para la medicina china es muy interesante la perspectiva que tomamos, ¿no? Y ver un poco también cómo dista desde la medicina occidental, porque las emociones no solamente están en la cabeza, ¿no? No solamente hablamos de neurotransmisores, de otro tipo de sustancias que nuestro cerebro y nuestros intestinos y nuestro corazón manejan, sino que hablamos de las emociones desde los órganos, como desde ahí surgen las emociones. Y para eso influyen un montón de factores, entre ellos lo que comemos. Sí, Sí, dime más. quería añadir, cuando dices que lo que comemos, que precisamente una de las alternativas que nos das para ese equilibrio emocional, que es algo que nosotras en la cultura occidental que recibimos desde pequeñas, pues no le damos ninguna importancia. Comemos para estar nutridas, para estar alimentadas, como nos llaman, pero poco más, ¿no? Y sin embargo, desde la tradición oriental sí que es verdad que tú nos vas a ofrecer esa alternativa porque tantas equivalencias y tanta amplitud de ver a la persona como algo mucho más grande y una perspectiva mucho más amplia, da también más alternativas, ¿no? Para llegar a ese equilibrio. Sí, y hablamos de la importancia de la alimentación y estamos muy acostumbradas a que en estos tiempos se habla de proteínas, de carbohidratos, de cantidades de comida que se pueden ingerir. Ahora también hablamos mucho de las ventanas de ayuno y los momentos en los que se permite comer. Pero si te das cuenta, muy pocas veces hablamos de la presentación de la comida, cómo se presenta la comida en el plato. Cuando hablábamos de cómo percibimos las cosas y hablábamos del filtro, también tiene mucho que ver cómo yo percibo el alimento, no solamente a través del gusto, sino cómo lo veo, cómo lo huelo, incluso cuando lo preparo, cómo suena una zanahoria o una patata cuando yo la chasco con el cuchillo, ¿no? Eso también está alimentando mis sentidos de alguna manera. Tiene mucha más importancia y sobre todo ya no hablamos de alimentos que sí o alimentos que no, que vemos que hay muchas formas de alimentarse en el mundo. Por desgracia también hay muchas formas de morirse de hambre y eso también lo tenemos que tener en cuenta.
pero sí nos vamos a referir en el curso más específicamente al sabor. Y el sabor ya no es qué comida puedo comer o qué alimento no puedo tomar, sino cómo puedo, a través de los sabores, trabajar sobre las emociones, influir en ellas. Ujú. O sea que entonces lo que vamos a aprender es cómo influir en esas emociones, cómo poder transmutarlas, cómo poder cambiarlas, pero cómo poder también aceptarlas y reconocerlas. Sí, claro, la importancia de vivir en un ciclo. Es que hemos perdido un poco la perspectiva. Nos ceñimos al tiempo, al momento, como veíamos en el cuento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora en este instante? Ujú. Nos hemos olvidado que el tiempo en realidad es una invención que hemos hecho, una comodidad para que tú y yo podamos quedar a esta misma hora y encontrarnos aquí para que todos los visitantes puedan vernos, pero fuera de eso no existe. Ujú. Entonces, ese tiempo, ese ciclo, que también vemos en la naturaleza, en unos sitios más acusado que en otros, pero las cosas cambian. No siempre somos iguales. Las mujeres lo notamos mucho más todavía, ¿no? Nuestro ciclo, además, Efectivamente. no solamente se desarrolla en las estaciones, sino que se desarrolla cada mes. Y cada Ujú. mes vemos ese ciclo y vemos cómo cambiamos. Si la naturaleza cambia, mi cuerpo cambia, hormonalmente hay todos esos cambios, mis emociones tienen que cambiar. Entonces, no siempre podemos estar con la sonrisa subida, no siempre voy a percibir igual las cosas, no siempre voy a responder igual, porque entonces no sería esos dos mundos de los que habla la medicina china, ¿no? El macrocosmos, que es el universo y todo lo que me rodea, y yo como una réplica perfecta en ese microcosmos, que replica la perfección que hay en el universo. Esa perfección incluye los cambios. Entonces yo no puedo estar igual todo el tiempo, es imposible y no es bueno, Es un porque sí, aburrimiento, además. un tostón, un tostón, yo no me lo quiero ni imaginar. Ya me parece mucho cuando hablamos que los hombres tienen una corriente continua, ¿no? Porque sus Ujú. emociones, igual que sus hormonas, no varían tanto como las nuestras y nosotras somos una corriente alterna, ¿no? Ya solamente ese caso a mí me parece que salimos ganando, ya Sí, imagínate sí, si encima fuera todo el tiempo igual. No, 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 yo me niego. sí, 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 Mira, sí. así como anécdota te voy a contar que hace poco hablaba con una amiga que estaba embarazada y me decía que echaba muchísimo de menos su menstruación, que es como la gran mayoría de las mujeres lo viven como algo pues casi horroroso, ¿no? Con Sí. dolores o con molestias. Y ella decía, es que yo, tiene un trabajo también bastante creativo, ¿no? Y decía, es que yo sé que cuando estoy ovulando puedo tener un montón de ideas, puedo trabajar en los proyectos de una forma concreta. Cuando estoy menstruando, sé que me va muchísimo mejor hacer un trabajo mecánico. Clon, clon, clon. Dice, y ahora que estoy embarazada, no sé cómo voy a estar dentro de una hora, porque mis emociones van a otro ritmo con el bebé dentro, ¿no? Entonces, no, es necesario que nosotros nos adaptemos a los ciclos que nos rodean, que nos Ujú. marca la naturaleza, que podemos percibir y que le demos cauce a nuestras emociones. Y una cosa es darle cauce a lo que siento y otra cosa es regodearme en lo que siento. Entonces, hay que darle su justa medida. Ujú. No, no escarbar cuando va bien y cuando va mal, y tampoco dejarlo así, ¿no? Como una barrera que no sienta nada. Ujú. Hay que vivirlo con naturalidad. Sí, porque además es que tendemos a que la alegría, por ejemplo, es una emoción que nos encanta y queremos estar alegres todo el tiempo. Como la tristeza es una emoción que nos hace estar más hacia adentro y parece que nos gusta menos, parece que siempre tenemos que cortarla. Entonces, quizás el equilibrio está en eso, en saber disfrutar tanto una como la otra, o por lo menos saber utilizarlas. Yo me estoy acordando ahora, aparte de este cuentecito, de la película esta del revés que hicieron Sí. hace poco, que me parece una película imprescindible para hablar de emociones y entenderlo, donde, aunque no voy a contar el final porque desvelaría y no vamos a hacer aquí el típico spoiler de este que se lleva tanto ahora, pero sí que es verdad que entre todas las emociones, a veces la que menos agradable es o la que menos nosotros valoramos, al fin y al cabo, es esa emoción la que consigue que todo el desenlace sea un desenlace de verdad agradable y saludable.
Así que si no estamos equilibradas, entonces cuando ese desenlace que en nuestra vida es precisamente nuestra vida diaria, pues no va a ser saludable y nos va a faltar ese equilibrio que va como en onditas, como tú decías, ¿no? Ni Sí, picos, ni realmente estar así como una balsa, sino ir como el mar, ¿no? Con onditas. también es muy importante cuando estábamos hablando del cuento del caballo y ver cómo nos mostramos hacia los demás, la importancia que tiene en este momento lo que los demás perciben de mí y lo que yo doy para entrar en ese grupo, ¿no? La verdad es que estamos en un momento muy complicado en el que pues la situación en general podríamos decir que está bastante revuelta y hay muchas veces que casi se ve feo que tú digas, ¿qué tal? Estoy súper bien, estoy muy contenta porque estoy en un nuevo proyecto. No, es que no es bien recibido, Sí. porque todo el mundo que espera, ¿qué tal? ¡Buah, fatal, fatal esto, fatal lo otro! Y cuando tú dices, estoy súper bien, pues esa es la imagen que los demás perciben y muchas veces por esa necesidad que tenemos de pertenencia a un grupo, damos Ujú. una respuesta que no es coherente con lo que realmente sentimos. Y en el trabajo muchas veces pasa al revés. Yo tengo gente en consulta que tiene una temporada que lo está pasando anímicamente muy mal, pero en el trabajo tiene que mostrar una cara totalmente diferente. Y esa disociación entre lo que yo siento y lo que muestro al exterior nos hace muchísimo daño, porque la Ujú. mentira es una fuente de dolor. Ujú. Es un Así que hay que tener desequilibrio cuidado total. también Sí, perdona, Virginia. con eso, con la coherencia que tenemos y con la imagen que mostramos a los demás, que sea lo más cercana posible al momento en el que nos encontramos. Siempre con cuidado, ¿no? A lo mejor vas a acompañar a alguien que está en un momento delicado y no vas a ir a contarle la fiesta que tú llevas encima, por delicadeza, pero tampoco hace falta llorar por las esquinas si no toca en ese momento. Ujú. Sí, el equilibrio emocional nos lleva a ese equilibrio del que tú hablabas, esa coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos, ¿no? Mm. Es como si la emoción, al estar equilibrada, también hiciera que lo que expresamos hacia afuera y lo que decimos y lo que hacemos también entre en equilibrio, con lo cual esos tres elementos ya hacen que nuestra vida esté un poco más en coherencia. Ujú. Bueno, creo que nos vas a enseñar algún ejercicio también que nos va a servir para equilibrarnos emocional y saludablemente cada día. Sí, Pues genial. cuéntanos, Mira, por favor. llega la hora de trabajar. Bienvenidos todos. Justo ahora estábamos hablando de la mentira, de ser coherentes y no generar mentira. Curiosamente, uno de los resonadores de los puntos de acupuntura que más podemos utilizar para ese equilibrio, para el centro de las emociones, está en el centro del pecho, que tiene mucho que ver con la sinceridad, porque al final no decir mentiras es ser sincero, sin el cero también. Entonces, vamos a trabajar sobre un resonador que se encuentra en el centro del pecho. Voy a bajar un momento la cámara para que Sí, se por pueda. favor. Ahí, genial. Entonces va a ser muy fácil. Buscamos desde el esternón, la garganta hacia el centro y bajamos con nuestro dedo pulgar, dejamos el pulgar, cerramos el resto de la mano y vamos a bajar con el pulgar hacia abajo hasta que encontremos como un huequito. Las mujeres lo Ujú, encontramos bastante fácil en el centro del pecho, ¿no? Entre ujú. las dos mamas, un poquito más arriba. Según bajamos con el pulgar parece que hay como un hueco así que se hunde y que además da una sensación así no De la que más aprieta. agradable del mundo. Sí, Sí, un sí. poquito. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser dejar ahí el pulgar colocado y vamos a trabajar con nuestra respiración. Siempre trabajamos con la respiración. Tomamos aire, lo retenemos un instante y cuando soltamos el aire hacemos un poquito de presión. Un poquito de presión. No hace falta que nos torturemos para adentro. No, solamente marcar ahí la presión. Entonces, este punto nos va a ayudar primero a la sinceridad y luego a regular también las emociones, porque para la tradición oriental, para la medicina china, todas las emociones se generan en los órganos, suben al corazón, que lo tiñe con su alegría, y finalmente se almacenan en el cerebro. No dice que no tenga relación con el cerebro, dice que no todo surge desde aquí. Ujú.
Entonces, como las emociones vienen de los órganos y pasan por el centro del pecho, por el corazón, lo que vamos a hacer va a ser masajearlo con el aire. Entonces, tomamos aire por la nariz, lo mantenemos un instante dentro y soltando el aire hacemos presión hacia adentro, mientras nos dure el aire. Quitamos la presión del dedo, tomamos aire otra vez, lo retenemos un instante y soltando el aire hacemos ligera presión. Normalmente podemos ya quitar el dedo si queréis. Este es un trabajo que podemos realizar siempre que queramos. Por ejemplo, para los niños también les solemos recomendar mucho que cuando empiezan a ir al cole, para que sus emociones, el trato con los demás esté más equilibrado, los niños por la noche cuando se lavan los dientes, de la misma manera se masajen todos los días ese punto. Porque si desde pequeñitos conseguimos que nuestras emociones estén más equilibradas, conseguimos que esa sinceridad esté más a flor de piel, va a ser mucho más fácil que cuando seamos adultos eso lo manejemos igual. Claro, luego ya cuando llegamos así con las canas a intentar controlar nuestras emociones y llevamos todo ese recorrido que dices, bueno, nos va a costar un poquito más de rato porque tenemos mucho trabajo pendiente. Pero si empezamos desde pequeños, va a ser más fácil. Así que ese resonador, que como decimos se llama Sanchón, el centro del pecho, el centro de la sinceridad, es un punto que podemos trabajar siempre porque por ser un punto centro nos va a ayudar a centrarnos. Por ser un punto, un resonador que está cerca del corazón, que va a ser donde va a estar toda la energía cardiorrespiratoria, digamos a un nivel más funcional, va a recoger del mismo modo todas las emociones que llegan desde los órganos y pasan por el corazón para teñirse de alegría, a ayudar a suavizarlas. Y trabajar siempre también con la respiración nos va a ayudar a darle ese equilibrio, ese ritmo del que hablábamos antes, esa adaptación al ciclo, que va a estar muy relacionada con nuestra respiración. Siempre desde un nivel diafragmático, no tomamos aire desde aquí, torácico, porque eso todavía va a hacer que nos agitemos más, sino que tomamos aire desde el fondo, ¿no? Como si lleváramos el aire bien hacia lo profundo de nuestro abdomen, lo retenemos un instante y luego lo dejamos salir. Le quitamos gravedad, que eso también es una de las cosas que para las emociones va a ser muy importante, quitarle gravedad. Cuanto menos grave es, se vuelve más liviano y como el aire simplemente flota, sin tener que, hoy tengo que trabajarme estas emociones. Y eso es muy cansado. Si le quitamos gravedad y simplemente dejamos que salga, va a ser mucho más fácil. Pues muchas gracias, Virginia. Yo tengo que decir que este ejercicio, que precisamente hace años que lo comenté contigo y que tú me lo sugeriste para trabajar con niños diagnosticados de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, les fue muy, muy bien. Además, cuando desde niño aprendemos a hacer algo y lo practicamos y nosotros mismos nos damos cuenta de que eso, oye, nos hace sentir mejor, pues los niños, que son más constantes que los adultos, porque nosotros siempre tenemos otra cosa que hacer, sí que consiguieron hacerlo a menudo, de forma constante, y les funcionaba muy, muy bien. Y ellos mismos me decían que cuando hacían eso, que sentían como si su cuerpo estuviera más blandito. Así ellos lo explicaban y realmente era porque les estaba haciendo ese efecto. Claro, es que al final también cuando estamos trabajando sobre el centro del pecho, estamos descargando toda la tensión que acumulamos de respirar muy arriba, de tener muy tensionada toda la zona de la espalda, porque es blandito, ¿no? Como dicen los niños, cuando ablandas y quitas la coraza, toda esa tensión se va cuando expiras, ¿no? Cuando sueltas el aire y dejas que las emociones simplemente se manejen a su ritmo y se vayan. Y la sensación esa de blandito es que los niños son geniales describiendo, ¿no? Y Sí, te lo sí, imaginas perfectamente. Dices, espera, voy a deshinchar esto que de la tensión y de la discusión. Y parece que va subiendo, subiendo, subiendo. Espera, a ver, ablanda. Oh. sí, efectivamente, ellos lo viven así con esa naturalidad que nosotros vamos perdiendo poco a poco y por eso yo creo que les hace más efecto y antes. Y bueno, entonces, en cuanto a lo que decías de la respiración,
voy a explicar un poquito cómo es tu curso Ujú. y así voy a explicar también que además de tu curso va como bono extra mi masterclass de respiración consciente. Y ahí precisamente lo que van a aprender es cómo hacer que esa respiración se acumule desde abajo, que realmente el aire no se quede aquí arriba, que es lo que nos da la sensación de ansiedad, de angustia, de que parece que no tenemos suficiente aire, y poquito a poco vas a poder aprender a precisamente hacer esta respiración abdominal, que lo que hace es reducir esa sensación de angustia y de tensión. Así que yo creo que es un complemento perfecto, y tal y como lo has explicado, así las personas van a poder practicar una cosa y otra a la vez y ver cómo en conjunto esa respiración y estos ejercicios que tú les vas a enseñar les va a funcionar para que día a día puedan equilibrarse muchísimo mejor. Voy a decir también a partir de ahora, bueno, un momentito, por favor. A ver, os voy a contar un poquito cuáles son las partes de este curso para que cuando lo adquiráis sepáis cómo podéis desarrollar todo lo que tiene dentro, porque el curso es intenso y vais a poder aprender muchísimo, pero sí que es verdad que tenéis que seguir un poquito la guía para que vayáis poquito a poco y descubriendo. Todos los cursos de la escuela están basados en ciertos principios, y el principio pedagógico básico es el del aprendizaje significativo. Es decir, que tú vas adquiriendo los conocimientos poquito a poco, los vas practicando, y cuando ya tienes los conocimientos que necesitas para el siguiente aprendizaje, entonces ya lo puedes incorporar de una forma más fácil y también más coherente, como hablábamos antes. En vez de todo a la vez, vamos poquito a poco para que así vaya todo integrándose de una forma mucho más saludable. Entonces, en el curso de Virginia, Equilibrio Emocional desde la Tradición Oriental, lo que vais a encontrar son 5 módulos dentro de su curso. En estos módulos encontráis equilibrio emocional, emociones y sabores, como Virginia nos ha explicado antes, que es como una alternativa de equilibrio emocional a través del sentido del gusto, como hablábamos antes, la estructura emocional y el ideograma o el pequeño chikung, que también nos enseñas para ese equilibrio emocional, que todo nuestro eje, nuestra gestión emocional y la coherencia entre lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos, poquito a poco vayamos pudiendo trabajarla y aparezca en el día a día. Después también hemos añadido la ruta del agua, porque como Virginia os va a explicar, dentro de la medicina tradicional china, la tradición oriental, pues lo básico, digamos, que conocemos todos son los elementos: el agua, el metal, la tierra, ¿qué más? El fuego, la madera. El fuego, la madera. Nos va a hablar un poquito de todos estos elementos, nos lo va a relacionar y nos va a enseñar cómo utilizarlos precisamente para ese equilibrio emocional, y luego principalmente vamos a hablar de la ruta del agua, que es lo que Virginia nos ofrece. Tenéis una guía en texto, tenéis audios y tenéis vídeos en cada módulo, que están pedagógicamente preparados para que poco a poco los podáis ir haciendo, pero sobre todo para que de una forma muy fácil y muy sencilla aprendáis todo esto y lo podáis utilizar todos los días. Y además del curso de Virginia, de la masterclass de respiración consciente que se complementan, también os ofrecemos el curso de Reiki, que es de Yasone, que si quieres, Yasone, presentarnos un poquito lo que van a poder aprender en esta masterclass. Sí, en esta masterclass fundamentalmente, de hecho el título es Reiki para la fibromialgia, es cómo iniciar unos primeros pasos en Reiki, aunque no estemos iniciados en Reiki. Ujú. Y bueno, es útil también de cara a cualquier tipo de dolor crónico que podamos tener, ¿no? Trabajamos también con la respiración, con la meditación, con ser conscientes de eso que estamos sintiendo, pero no cayéndonos en el hoyo del dolor, sino viendo cómo puedo ir trabajando eso para que ese dolor o esa enfermedad sea algo que yo padezco, pero no algo que me define.
Ujú. Muy bien, muchas gracias, Yasone. A mí me parece que todo se complementa perfectamente porque además desde la tradición oriental, como antes nos decía Virginia, se entiende al ser humano, al universo, al macrocosmos y al microcosmos como un todo. Y desde la perspectiva del Reiki, que bueno, digamos que el Reiki, para que quien no lo conozca o no sepa lo que es como una especie de transmisión energética y esa transmisión energética se hace a través de las manos y digamos que viene desde las estrellas, así los expertos en estrellas dicen que viene desde Sirio, pero bueno, venga desde donde venga, es algo que nos hace muy bien, que nos equilibra y nos ayuda y que yo creo que todo es un complemento perfecto para que cualquiera que necesite ese equilibrio emocional, que en general somos todas y todos, porque las personas necesitamos trabajarnos por todo lo que comentabas, Virginia, esta vida que llevamos y que parece que tenemos que aparentar que en el trabajo somos unos, en casa somos otros, cuando paseamos diferentes, pues a veces necesitamos este equilibrio. Yo creo que el curso perfectamente está equilibrado, así que creo que ayuda ya a ese equilibrio también. Lo que es importante deciros también es que el curso habitualmente tiene un precio de 97 euros. Entrando en la página web, unmardeterapias.com, ahí lo podéis adquirir. Entráis en unmardeterapias.com, la primera página que veis es la escuela. Tenéis vídeos anteriores en YouTube colgados donde veis la presentación de la escuela y hemos dado un paseo por ella. Y ahí aparecen 3 imágenes. En la imagen del centro se llama equilibrio emocional y aparecen unas piedras y unas flores, así. Es una imagen muy zen. Pues ahí pinchas y te lleva a equilibrio emocional. Y dentro de ahí veis la imagen de equilibrio emocional desde la tradición oriental. Es una imagen en la que vemos como un árbol en el que están las 4 estaciones sucediéndose, como ese todo del que hablábamos antes. Y también como ese complemento de que todo realmente funciona a la vez. Y ahí pincháis y ya vais a llegar al curso. Podéis ver una descripción, veis a Virginia explicando cómo funciona este curso y qué van a encontrar dentro y después podéis acceder y comprarlo. Pero hoy, especialmente hoy y durante 48 horas, vamos a hacer una oferta irresistible y esa oferta irresistible es que solo va a costar 67 euros. Es decir, que por menos de lo que cuesta a veces una sesión con un terapeuta de 1 hora, pues vas a poder conseguir tener este curso. En general, creo que con 45 horas lectivas y con 45 horas de, digamos que de práctica y de teoría, vas a poder desarrollar todo el curso. Pero como lo vas a tener para toda la vida, después también puedes volver a ver los módulos cuando quieras. Y una cosa muy importante es que esta oferta, este precio de 67 euros, solo va a estar 48 horas. Desde hoy, cuando hemos empezado esta emisión a las 7 de la tarde, hasta pasado mañana a las 7 de la tarde. Y después volverá a su precio habitual de 97 euros. Y no sé si quieres contarnos algo más, Virginia, Luz, no sé si quieres decirnos algo. Bueno, es muy interesante. Siempre que pensamos en las emociones, bueno, yo pienso en las emociones, pensaba como en algo psicológico, no lo relacionaba con el cuerpo y mucho menos con los sabores. Me parece algo novedoso, muy práctico, y sí, porque uno generalmente biologiza, ¿sí? Como el miedo, le da a uno como en el intestino, le da como diarrea a veces, pero no, como que siempre piensa que las emociones las tengo que tratar es a nivel psicológico. Pero es muy Pues, curioso porque, mira, normalmente hablamos de las emociones y hablamos de la mente. sí, Pero luego si tú piensas, cuando estás enamorada, tú no estás enamorada aquí, tú estás enamorada en las tripas. sí, Cuando estás muy emocionada, tú no estás muy emocionada aquí, tú estás muy emocionada aquí. Y se te saltan las lágrimas. Entonces es como que se ha creado una separación entre lo que pienso, ¿no? Como que hay algo que está por la cabeza y hay algo que está por abajo y que no tiene que ver lo uno con lo otro. Y sin embargo lo que estamos buscando es ver cómo son las estaciones fuera, cómo yo lo llevo dentro, cómo no hay una separación entre lo de fuera y lo de dentro, mucho menos entre lo que pasa a un nivel más de pensamiento y a un nivel más de emociones, porque al final está todo junto. Dices, vale, sí, las emociones están aquí,
bueno, ahí se quedan guardadas, pero tú donde las sientes es así como en la carnita, ¿no? Ay, me ha dado mucho susto, se me ponen los pelos de punta. ¡Ah! Sí, estamos de uno un ratón. La verdad, sí, eso me parece súper novedoso para mí, interesante, de poder descubrirlo en mí misma, pues digamos, cuando uno ve las emociones. Sí. Y la parte del Reiki, pues no tengo mucho conocimiento, pero sí el hecho que uno pueda conectar energéticamente como ese dolor crónico con la energía y poderlo manejar desde ahí, me parece como muy útil. Como lo que podría decir. Pues muchísimas gracias. Pues chicas, me alegro mucho de compartir con vosotras, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, vuelvo a animar a todas las personas que quieran adquirir el curso de equilibrio emocional desde la tradición oriental a que lo hagan en estas 48 horas en las que podrán adquirirlo por solo 67 euros. Después pasará otra vez a su precio habitual de 97 euros y poquito a poco pues espero que la gente que lo adquiera empiece a disfrutar. Se me olvidó decir que cualquiera que adquiera el curso, además puede asistir a todos los encuentros de la escuela y también que va a tener atención personalizada por correo electrónico. Así que bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer y que os vaya muy bonito. Gracias. Igualmente, chao, chao. Chao.